Muy bien, amigos, nos acompaña a esa hora de la tarde en las instalaciones de RPP Jaime Roig, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's. El día de hoy se realizó una conferencia, de hecho, de manera anual. Ellos suelen acudir un poco para compartir la visión y las perspectivas de la economía de nuestro país. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Valeria, gracias por la invitación. Jaime, comentábamos algo fuera de cámaras sobre esta situación política en la que estamos en estos momentos como Perú. Estamos en un año preelectoral, no falta nada para las elecciones en abril del próximo año, con una doble cámara después de casi o más de 30 años en nuestro país. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde Moody's? ¿Ustedes han podido de repente analizar cierto impacto o es que por el contrario ven pese a ello una fortaleza económica? Estamos viendo una economía que está relativamente fuerte. La demanda interna está creciendo fuertemente, incluso más que de una manera más rápida de lo que se está expandiendo la economía, lo cual significa que para el ciudadano de a pie está sintiendo la recuperación más que en otros momentos cuando la demanda interna está más débil. Lo vemos en sectores como construcción, que se está recuperando, que es muy intensivo de mano de obra, contrata mucha gente y tiene un multiplicador en la economía, en la actividad. En cuanto al proceso político, lo vemos con un optimismo cauto, porque vemos que si bien hay una gran cantidad de candidatos y va a haber tal vez bastante fragmentación del voto, por lo menos hasta el momento no vemos propuestas muy locas, muy radicales, que te puedan afectar la economía, el funcionamiento económico o que te puedan afectar mucho el potencial de crecimiento de la economía. ¿Qué propuestas? Porque todavía no conocemos quiénes serán los rostros finales que representan a los partidos políticos. Y el tema de la política no es que es una línea paralela alejada a la economía. Hay puntos de encuentro, hay puntos de coincidencia además o de impacto directo o indirecto. ¿Esta fortaleza económica nos va a aguantar una elección que es una moneda al aire hasta este momento? Eso es algo que estamos queriendo evaluar, ¿no? Y como bien dices, se pensaba antes del 2017 que la economía y la política iban por dos cuerdas separadas. La política en el Perú siempre ha sido media desastrosa, hay actores políticos con malas intenciones, pero la economía siempre crecía y hasta el 2017 Perú era la estrella de la región latinoamericana, la economía que más crecía, que más se destacaba por su dinamismo. De ahí viene la volatilidad política y esas dos cuerdas separadas se unieron completamente. Y el costo de esa volatilidad política, de esos malos actores políticos, lo vemos en que el Perú se volvió uno más del montón en cuanto a crecimiento, en cuanto a dinamismo económico. Hasta el 2017, cuando Perú crecía a tasas muy fuertes, habíamos visto que había una clase media emergente que estaba saliendo, vulnerable, pero que ya se estaba empezando a constituir de una buena manera, pero el ruido político sí afecta. Entonces las decisiones políticas que toman los ciudadanos tienen un impacto muy importante en la economía nacional y en el bolsillo, en el empleo, en el consumo de todos los peruanos. El tema, por ejemplo, de la regla fiscal, que es algo que ha estado observado, ¿no?, por el mismo Banco Central de Reserva. Recuerdo la última conferencia que daba Julio Velarde hace algunas semanas. No sé si usar la palabra credibilidad, pero era el peso que tenía un ministerio de Economía, para no poner nombres, un ministerio de Economía y Finanzas que pues de pronto en los últimos años o gestiones cortas presidenciales en nuestro país se ha ido perdiendo. ¿Cuál es la mirada que tiene Moody's? ¿Se va a cumplir esta regla fiscal para el 2025? ¿Cuáles son los riesgos que se abren, Jaime, de no ser así? Vemos difícil cumplir con la meta de la regla fiscal este año. Sería el tercer año consecutivo en el que no se cumple la regla fiscal, si es que no se cumple. Puede que haya una sorpresa positiva y al final, raspando, se llegue a esa meta de déficit fiscal. Pero como bien has dicho, esto ha golpeado un poco la credibilidad del manejo fiscal peruano, que antes era intachable. Y la credibilidad, como todo, en todo aspecto de la vida, se destruye muy fácilmente, pero se construye a lo largo de muchos años, que es lo que tenía el Perú hasta el 2021, una credibilidad fiscal intachable.
¿Cómo afecta al ciudadano de a pie? Tener un déficit elevado tiene muchas implicaciones donde, por ejemplo, uno lleva un déficit elevado a mucha acumulación de deuda pública, que es malo, porque siempre cargar con mucha deuda pública requiere pagar intereses sobre esa deuda, que te quita espacio fiscal para gastar en cosas como, por ejemplo, educación, salud, infraestructura, todos los servicios públicos. Entonces, mientras menos uno paga en intereses, mejor le va al país, mejor le va el déficit fiscal y mejor le va la economía. Por eso, desde nuestra tribuna, nosotros tratamos de abogar porque el Estado no acumule deuda, no acumule mucha deuda, sino que se mantenga solvente en su manejo fiscal y en las cuentas fiscales para que la economía siga progresando. ¿Es posible retomar esta credibilidad fiscal que ostentábamos en el 2021, Jaime? De ser así, ¿cuál es el camino? Es algo que va a costar algo de trabajo. Como bien decías, y nosotros concordamos, al igual que el Banco Central, que se ha perdido un poco el respeto que le tenían los políticos a los buenos técnicos económicos. Cuando un ministro de Economía decía, bueno, no hay que adoptar esta medida porque eventualmente le va a golpear a la economía o nos va a restar credibilidad, los políticos inmediatamente desistían. Ahora ya no es tanto así, y es por todo este vaivén y toda esta volatilidad política que hemos vivido, donde hemos tenido 7 presidentes en muy poco tiempo. Esto no es típico, incluso en la región latinoamericana, y esto te traba mucho el funcionar del Estado, y por eso se traba mucho la economía. Estamos en un momento donde los precios de exportación de los productos del Perú están por las nubes, están volando, y se debería de estar creciendo a tasas más elevadas, generando más empleo, generando más oportunidades para todos los ciudadanos, pero no se está creciendo a esas tasas, sino a una tasa más o menos del 3%, 3,5%, por el hecho de que esta volatilidad política ha trabado mucho al sector público. Otro de los puntos que escuchaba en varias ponencias es cómo es posible tener 7 presidentes en 10 años y que tu economía pues, no sucumba, ¿no? Y se hablaba mucho de esta espalda, ¿no? De las fortalezas macroeconómicas del país, ¿no? Una palabra que ha sido muy repetida por varios ministros, exministros de Economía. Y uno se preguntará, pero o sea, ¿hasta cuándo o hasta cuánto tiempo nos aguantará tener estas espaldas macroeconómicas? O sea, para no abusar mucho de eso. Porque en un momento, o sea, uno trabaja muchos años en base a eso, pero no puede ser siempre nuestra batalla, ¿no? Nuestro caballito de batalla. Totalmente de acuerdo. Si ves la economía peruana, antes crecía a tasas del 5 o 6%, pero desde el 2017 en adelante ha estado creciendo a tasas del 2,5%, 2,3%, pero porque has golpeado esta economía con todos los shocks habidos y por haber posibles. Has tenido shocks como Pedro Castillo, que tuvo un manejo pésimo del sector público. Hubo fuga de capitales también, me acuerdo. Totalmente. Has tenido 2 niños, el del 17 y el del 23. Has tenido protestas, has tenido Pedro Castillo, has tenido pandemia, has tenido shock de términos de intercambio, que en otras palabras los precios de exportación se contraen, y has tenido Pedro Castillo. Y sin embargo, y lo digo 3 veces porque, sin embargo, a despecho de todos estos shocks, la economía ha podido crecer. Esa es la resiliencia económica de la que hablas, y es importante que a futuro vemos con un optimismo cauto el proceso electoral, que si uno tiene un gobierno un poco más moderado, que resguarde ese modelo económico que ha llevado esos fundamentos económicos tan sólidos, los cimientos de la economía siguen siendo relativamente sólidos. Si es que hay un gobierno moderado que más o menos resguarde ese modelo, hay una oportunidad de seguir avanzando, seguir creciendo para la economía peruana en su desarrollo y generando más empleo. Y en toda esta ecuación que acabas de comentar, Jaime, ¿qué rol cumple el Banco Central de Reserva? Es un rol fundamental y ha sido más fundamental desde la pandemia, por el hecho de que si uno ve en la región
en países como Colombia, Chile, países de muy buen manejo, los niveles de inflación siguen significativamente más altos que en el Perú. Eso golpea el bolsillo de todos los ciudadanos. Lo hemos vivido en el 2022, cuando hubo el shock inflacionario. Pasamos un mal rato. Todo peruano pasó un mal rato por la inflación. Pero el Perú fue el primer país de la región que controló la inflación desde ese shock del 2022 y que la ha mantenido en niveles extremadamente bajos, menor al 2%, mientras que países que uno piensa son más desarrollados, como Chile, todavía tiene inflación por encima del 3,5%, lo que implica que los precios se encarecen más, y eso también te lleva a tasas de interés más altas, porque la forma en la que el Banco Central combate la inflación es con credibilidad, lo que hablábamos hace un momento, y tasas de interés. Si las tasas de interés son más altas, la economía se ralentiza, los créditos cuestan más, el Estado tiene que pagar más por sus deudas, y hay menos plata para otras cosas, otros servicios públicos, educación, etc. Y a los ciudadanos también les golpea. Entonces, el beneficio de tener un buen banco central con credibilidad es que tenemos baja inflación, bajas tasas de interés en comparación al resto de la región, credibilidad total y confianza de los inversionistas extranjeros en tratar de desarrollar más motores de crecimiento. Lo otro que te quería comentar es que vamos a tener un Congreso con doble cámara, con una Cámara de Diputados de 130, con una Cámara de Senadores de 60, y entre las funciones de la Cámara de Senadores está la elección también de 3 miembros del directorio, que son 7 del BCR. Y hay una responsabilidad bien grande también para el próximo Congreso, porque también se legisla temas económicos. ¿Qué responsabilidad van a tener ellos por el impacto que puedan generar los proyectos de ley que se puedan cocinar en el siguiente Congreso? ¿Qué advertencias nos podrías compartir desde Moody's? Responsabilidad, ¿no? Siempre, como todo padre de familia que tiene que ser responsable, siempre lo fácil es decir, bueno, quiero darle a toda la familia todo lo que puedo y lo que no tengo. Pero endeudarse es malo, manejar las finanzas con responsabilidad, manejar el hogar con responsabilidad, es algo similar a las instituciones económicas. La política fiscal, cómo se lleva el déficit, no endeudarse, mantener la solidez del Banco Central y hacerle entender a los políticos que el manejo económico siempre se le tiene que dejar a los técnicos. Nos ha servido muy bien en periodos donde el Perú ha crecido significativamente en el pasado. Cuando los políticos se han metido, hemos visto la desaceleración del crecimiento, hemos visto más frustración, hemos visto que la clase media se ha vuelto aún más precaria, mucha gente ha caído en situación de pobreza a raíz de la desaceleración del crecimiento. Entonces, el tema es como pretender que una persona que no sabe de ingeniería mecánica trate de arreglar un carro, o un mecánico que trate de arreglar un carro. Naturalmente, cada quien en su rubro, los políticos tienen que seguir confiando en sus buenos técnicos, y el Perú, eso es algo que todo ciudadano debería estar muy orgulloso, tiene muy buenos economistas, tal vez uno de los mejores de la región entera. Hay que confiar en ellos, en ese manejo competente de la economía. ¿Un panorama de recesión económica es un panorama alejado, de acuerdo a la visión y a los estudios que ha hecho Moody's para el Perú? Sí, por el momento sí. Venimos de una recesión en el 2023, donde la economía se contrajo por primera vez desde 1998, fuera de pandemia, naturalmente, ¿no? Pero fue una de las expansiones más largas de toda la historia del Perú, las expansiones económicas que ha tenido el Perú, y ha llevado a mucho desarrollo. Lo vemos en todo rincón del país. En algunas regiones más que en otras. Hay regiones que están bastante más rezagadas, pero sí vemos con mucho optimismo el potencial de crecimiento de la economía. En otras palabras, las condiciones están dadas y los cimientos están lo suficientemente sólidos para que, con un manejo competente de la economía, de las cuentas fiscales, del Banco Central, de todos los aspectos económicos y las leyes que afectan el comportamiento económico, la economía puede seguir avanzando fuertemente.
más fuertemente que en otros países. Hemos revisado las cifras publicadas por el INEI con un crecimiento de acuerdo a junio, y se tiene un semestre o un primer semestre de 2025 de 3.3% de crecimiento. De acuerdo a páginas oficiales, digamos, en línea a lo proyectado por un Ministerio de Economía que iba entre 3 y 3.5. ¿Es suficiente este nivel de crecimiento o es un exceso de optimismo? El crecimiento está en niveles relativamente moderados. Para lo que hemos visto en años anteriores, es un nivel de crecimiento bastante bueno, sobre todo comparando con el resto de la región, pero como bien dices, insuficiente para seguir en la senda de desarrollo que le debería de tocar al Perú, sobre todo con los precios de exportación de las materias del oro, del oro, del cobre, el bajo precio del petróleo que nos afecta de buena manera en el Perú. Debería de estar creciendo a tasas más elevadas, más en torno al 5%, generando más oportunidades para los peruanos. Pero aún así, con este crecimiento moderado, estamos viendo que la creación de empleo formal está avanzando fuertemente y está promediando 6% en este año, que significa que la creación de empleo formal está más rápida, más dinámica que el crecimiento de la economía. Eso es muy bueno, eso es un ejemplo de esta demanda doméstica que está fuerte. Lo otro que quería comentarte es Petroperú. Sigue siendo uno de los temas constantes. De hecho, en cada entrevista con un ministerio de Economía, un Ministerio de Energía y Minas, Petroperú, en los últimos años, con los salvatajes, el apoyo financiero, también tiene muchos críticos, ¿no? por el tema de efectividad de los recursos, etc. ¿Cómo se ve? ¿Es también, digamos, uno de los cuidados que se debería tener a nivel país? Sin lugar a dudas, sí, es un riesgo que le cuesta a todos los peruanos. Los impuestos que pagan todos los peruanos en su IGB, que pagan de todos los productos que consumen, genera impuestos y recaudación para el Estado, y son recursos muy limitados que deberían de irse para más infraestructura, más puentes, reforzar cauces de ríos, educación, salud, servicios públicos, defensa, seguridad, que es el gran tema en el país, que se ha deteriorado significativamente, y se están yendo a un salvataje de una empresa que no emplea a mucha gente en cuanto a ¿no? su huella económica. No es un gran generador de empleo, es plata que se está malgastando en darle salvatajes a Petroperú que no ayuda en ese sentido. Si la empresa fuese operada o manejada de una forma más profesional, con técnicos, con buena gobernanza, otra sería la historia. Pero han habido muchas distorsiones a lo largo de los años que están costándole a todos los peruanos, de forma real, con sus impuestos, y de forma de oportunidades en gastos que no se están haciendo en otros temas. Permíteme consultarte sobre el tema de la minería ilegal, porque es una mochila pesada que estamos llevando como país hace varios años. Ha saltado muchísimo el caso de Patás en el norte, en Lambayeque, en La Libertad, perdón. Tenemos Madre de Dios. Se habla incluso de una minería ilegal en el cobre, pese a que no hay cifras todavía concretas u oficiales por parte de un Ministerio de Energía y Minas. Pero además porque es un tema que va a estar presente en las agendas de los candidatos para el próximo año o en las propuestas que de repente los peruanos quisiéramos saber, porque hay una cadena de actividades ilícitas que se muevan alrededor de esto. Y también está presente en el Congreso, como mesa de trabajo, me refiero. Es un riesgo más fuerte que el tema de la corrupción, de la falta de trabajo, de la percepción económica. ¿Qué nivel para ustedes tiene el tema de la minería ilegal desde Moody's? Están muy interrelacionados. El tema de las economías ilegales, la seguridad ciudadana, que se ha deteriorado conforme ha ido creciendo las economías ilegales, y el tema de la corrupción. Todos esos tres están inmiscuidos y son un lastre que le restan dinamismo a la economía, que te generan pérdidas de todo tipo para el ciudadano de a pie. Y es un gran tema donde las economías ilegales están empezando a penetrar e infiltrarse en las instituciones del Estado,
donde va a ser muy difícil luego tratar de sincerar esas instituciones. Lo hemos visto en muchos casos en Colombia, en la región, en México, y en otro nivel o en otro grado lo vimos en El Salvador, donde la economía se quedó estancada, creciendo a tasas de 1%, en una economía que debía haber estado creciendo a tasas del 3-4% por este tema de la inseguridad y las economías ilegales. Ahora, cada país tiene diferencias en las economías ilegales. En México, por ejemplo, tiene zonas donde no entraba el Estado, sencillamente porque las pandillas o ¿no? los narcos controlaban sectores del territorio nacional. Eso no ha llegado a este punto en el Perú, pero hay ciertos parecidos y eso verdaderamente es preocupante. Puede afectar la calificación que le asignamos al Perú, al país, en el más largo plazo, pero es una preocupación y es un tema y afecta a todos los ciudadanos. Qué interesante esto que mencionas, porque para muchos no se veía así, como un factor que podría afectar la calificación para Perú ante los ojos de Moody's. Y es un desafío constante para el gobierno y quien sea el presidente o la presidenta en las próximas elecciones. Y hablando del 2026, y ya para ir cerrando, Jaime, el tema de las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también nos ha generado cierta incertidumbre, ¿no? Sobre todo para los exportadores. ¿No? Sabemos que el gobierno está en conversaciones con la oficina en Estados Unidos. Ya conocemos esta famosa tabla, ¿no? que comentaba el presidente Trump. ¿Ves que esto se mantenga para el próximo 2026? Tenemos elecciones, se nos están juntando varias cosas. ¿Cuál es el análisis? Sin duda, ahí es un tema de incertidumbre global que está desacelerando el crecimiento global. Cuando nos hemos reunido con autoridades como calificadora, porque calificamos todos los países del mundo, ¿no? Desde Estados Unidos, nos hemos reunido con autoridades de Tailandia, de Filipinas, de Indonesia, de Chile, de Perú, de cualquier región del mundo. Todos están más preocupados del efecto indirecto de los aranceles. Ese efecto indirecto quiere decir el debilitamiento del crecimiento global, de la demanda global, que golpea las economías locales, que los aranceles en sí. Pero aún así, el nivel de aranceles con el que ha salido Perú ayuda a la competitividad relativa. En ese sentido, lo que queremos decir es que Perú la ha sacado un poco más barata que el resto de otros países. En Asia hay niveles arancelarios de 30% que les golpean los productos que ellos exportan y los vuelven menos competitivos. En ese sentido, la competitividad relativa del Perú por lo menos ha pasado, por así decirlo, ha pasado piola, con tal de que el señor Trump no se moleste específicamente con el Perú por alguna razón, como sea tal vez la relación comercial con China, ¿no? Porque el presidente Trump ve a China como un enemigo. Pero por el momento vemos que sí le va a restar un poco de impulso al crecimiento local. La suerte es que a despecho de estos temas arancelarios, los precios de las materias primas y de los productos que exporta Perú están en niveles altísimos, los más altos desde 1951 para Perú, desde la época de Odría, lo cual te da un buen impulso al potencial de crecimiento. Quería aprovechar esos últimos minutos, Jaime, para que nos digas, no sé si en dos palabras, en dos oraciones, cuál es la principal fortaleza económica que tiene nuestro país y cuál es el principal desafío que tú observas también para nuestro país en materia económica. En materia económica, yo creo que todos los peruanos, de la misma manera que se sienten orgullosos de la comida peruana, deberían de sentirse orgullosos de los economistas peruanos, que son muy buenos en toda la región. Y lo hemos visto como calificadora cuando comparamos. Esa fortaleza se nota y se ve en el funcionar de la economía, porque lo que hablábamos de los cimientos económicos es, digamos, las leyes, la estructura que constituye la economía es muy sólida. Y eso debería de ser un orgullo. De la misma manera que antes nos enorgullecíamos de jugadores de fútbol de talla mundial, nos deberíamos de enorgullecer del BCR, del Banco de Reserva,
que es de talla mundial, reconocido en todo el mundo. Nosotros como calificadora, ¿no? Vemos el valor que tiene y la fortaleza institucional que tiene. Y eso en realidad es la fortaleza más importante del Perú, al igual que la solvencia fiscal. Entonces, en otras palabras, el Perú es un país que es relativamente, y en el pasado ha sido más responsable con su manejo fiscal, con su manejo de deuda, con no tener déficits abultados, no acumular mucha deuda en comparación al resto de la región. Los dos grandes retos para el siguiente gobierno, para nosotros, desde nuestro punto de vista, es seguridad y dos, justamente ese déficit fiscal, que está en niveles más elevados que en el pasado y eso puede llevar a preocupaciones. Perfecto. Jaime, un gusto tenerte acá y que nos hayas hecho esta visita a las instalaciones de RPP. No, muchas gracias por el tiempo, Valeria. Jaime Reuch, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, estuvo con nosotros. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más.